Buen día alumnos, en el video de hoy veremos cómo resolver sumas de números enteros positivos y negativos. Pero antes de comenzar con los ejemplos veremos precisamente qué es un número negativo y qué es un número positivo. Entonces veamos, tenemos nuestra recta numérica. En ella se encuentran ubicados todos los números reales. Y justo en medio de esta recta numérica se encuentra el 0. El 0 es un elemento neutro, por lo que no es ni negativo ni positivo, pero nos ayuda a dividir la recta en dos partes iguales. A la izquierda vamos a tener todos los números negativos y a la derecha vamos a tener todos los números positivos. Ahora, ¿cuál es la característica de cada uno de ellos? De los números negativos tenemos dos características principales, que son estas dos, y que una de ellas es que todos los números negativos siempre van a ser menores que 0. Y la otra característica es que siempre van a tener signo negativo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Todos esos son ejemplos de números negativos. Por otro lado, tenemos a los números positivos, y estos igual tienen dos características principales. La primera de ellas es que todos los números positivos siempre serán mayores que 0, y la otra característica es que van a tener signo positivo. Por ejemplo, aquí tenemos al 1, al 3, al 5, al 7, etc. Una vez que ya definimos qué es un número entero positivo y negativo, ahora procedemos a ver los ejemplos. Entonces, estas sumas yo las dividí en tres casos. En este primer caso es cuando tenemos la suma de un número positivo más otro número positivo. Y aquí nos pide determinar el resultado de las siguientes sumas. Entonces vean, en el inciso A yo tengo que el número 5 se está sumando con el número 10. Y si se dan cuenta, aquí el número 5 no tiene ningún signo a la izquierda, ni positivo ni negativo. Entonces, cuando eso sucede, debemos considerar a ese número como si fuera positivo. Entonces, aquí lo que en realidad tengo es más 5 y más 10. Entonces, lo único que hago es realizar esa suma, que es la más sencilla. Entonces, 5 más 10 me da como resultado 15 positivo. Un número positivo más otro positivo siempre me va a dar otro número positivo. Entonces ahora pasando al inciso B, el mismo caso, vean, el 8 no tiene ningún signo a la izquierda, ni positivo ni negativo. Entonces este número 8 yo lo voy a considerar como si fuera positivo. Entonces 8 más 12 me da como resultado 20 positivo también. En el inciso C nos pide sumar 9 más 25, entonces procedo igual que en el inciso A y B. Entonces 9 más 25 me da como resultado 34 positivo. Y en el último inciso nos pide sumar el número 16 más el número 23. Entonces, si nosotros realizamos esta suma, nos daríamos cuenta que nos da como resultado 39. Ahora, pasando al caso número 2, en el cual vamos a tener la suma de un positivo más un negativo o viceversa, y nos pide determinar el resultado de las siguientes sumas. Si se dan cuenta, aquí en estos ejemplos que vamos a resolver, yo puse de color azul los números positivos y de color rojo los números negativos. Entonces, siempre que tengan este caso en el que tengan un positivo sumado con un negativo, lo que van a hacer es lo siguiente. El primer paso es sacar la diferencia que hay entre estos dos números. O sea, del 4 al 7, ¿cuántos números de diferencia hay? En este caso, la respuesta sería que hay 3 números de diferencia. Y el segundo paso que hay que hacer es, a esta diferencia le tenemos que poner un signo, sea positivo o negativo. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Nos vamos a fijar en estos dos números, y si los comparamos, el 7 es más grande que el 4. Entonces, en nuestros resultados nosotros siempre vamos a poner el signo del número que sea más grande. En este caso el 7 es el más grande y el 7 es negativo.
Por lo tanto, mi resultado también va a ser negativo. Entonces, 4 menos 7 nos da como resultado menos 3. En el inciso B tenemos el mismo caso. Tenemos un número negativo más un número positivo. Entonces, menos 6 más 9. Primer paso, saco la diferencia que hay entre 6 y 9. Vuelve a ser 3, entonces pongo de diferencia 3. Y me fijo, ¿cuál número es más grande? ¿El 6 o el 9? En este caso el 9 sería más grande que el 6 y el 9 tiene un signo positivo. Por lo tanto, mi resultado se quedaría de esta forma, ya que recuerde que cuando no le ponemos signo significa que es positivo. Pasando al inciso C, tenemos igual mismo caso, negativo más positivo. Y aquí nos pide el resultado de menos 10 más 3. Entonces procedo igual que el inciso A y el inciso B. Entonces del 10 al 3, ¿cuántos números de diferencia hay? La respuesta sería que hay 7 números de diferencia. Ahora, ¿qué signo le voy a poner? Si me fijo, 10 es más grande que 3 y en este caso el 10 es negativo. Por lo tanto, mi resultado también va a ser negativo. Entonces, menos 10 más 3 da como resultado menos 7. Para el inciso D, lo mismo, tenemos positivo menos negativo, más negativo, perdón. Entonces, del 3 al 20, ¿cuántos números de diferencia hay? La respuesta es que hay 7 números de diferencia. ¿Qué signo le correspondería? Pues me fijo, ¿cuál es más grande, el 13 o el 20? En este caso, el 20 es más grande y el 20 tiene un signo negativo. Por lo tanto, mi resultado también va a ser negativo. Entonces, 13 menos 20 es igual a menos 7. Y para el último ejemplo me pide sumar el 2 con el menos 8. Entonces, mismo procedimiento. Primer paso, sacar la diferencia. Del 2 al 8 hay 6 números de diferencia. ¿Qué signo le correspondería? Le corresponde el signo del número que sea más grande. Entonces, en este caso tengo el 2 y tengo el 8. El 8 es más grande que el 2 y el 8 en este caso es negativo. Por lo tanto, mi resultado también tiene que ser negativo. Recuerden, esto solo aplica cuando tenemos positivo y negativo. Si tenemos positivo y positivo, no aplica, y tampoco aplica si tenemos negativo y negativo. Solo para este caso. Ahora, viendo el último caso, el caso 3, en el cual vamos a tener la suma de un negativo más otro negativo, e igual nos piden determinar el resultado de las siguientes sumas. Vean, aquí tenemos 5 ejemplos en los cuales se están sumando solamente números negativos. Entonces, para este caso se resuelve de la misma manera que en el caso 1, donde teníamos positivo con positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar estos números como si fueran positivos, pero al final vamos a respetar el signo negativo que tienen. Entonces, el primer inciso, que es el inciso A, nos dice que menos 6 más menos 2 debe ser igual. Entonces, 6 más 2 serían 8. Solo que aquí le voy a respetar el signo negativo. Entonces, menos 6 más menos 2 me da igual a menos 8. Me paso al inciso B, en el cual me pide menos 7 y menos 8. Entonces, mismo caso, tengo dos números negativos. Lo que hago es sumarlos como si fueran positivos y después dejarle el signo negativo. Entonces, 7 más 8 me da 15, pero negativo. Entonces, menos 7 más menos 8 me da menos 15. El inciso C, lo mismo. Menos 4 más menos 10. Entonces, lo sumo como si fueran positivos. Entonces, 4 más 10 me da 14 y le pongo el signo negativo. Ahora, puede ser que tenga más de dos números negativos sumados. Entonces, en este caso, el inciso D dice que menos 6 más menos 3 más menos 5. Entonces, lo que hago es lo mismo. Sumo los tres números y respeto el signo negativo. Entonces, aquí, para este inciso, tenemos que 6 más 3 nos daría 9. 9 más 5 nos da
14. 14, pero de forma negativa. Y el último inciso, el inciso E, el cual nos pide que sea menos 1 más menos 9 más menos 12. Entonces lo que hago, lo sumo como si fueran positivos, pero respeto el signo negativo. Entonces aquí 1 más 9 me da 10, 10 más 12 me da 22. Pero ese resultado debe ser negativo. Ya vimos los tres tipos de casos. Ahora veamos qué pasa si esos casos se llegan a combinar, como los de estos ejemplos. Entonces aquí vamos a tener una combinación de casos y veremos cómo se resuelve. Entonces comencemos con el inciso A. Dice que debemos de sumar 2 más 5 y a eso sumarle el menos 10. Entonces lo más recomendable aquí es que lo hagan por partes, o sea, que separen esta operación. Entonces voy a tomar primero estos dos números. Entonces 2 más 5, tenemos el caso número 1, en el cual es positivo más positivo, por lo tanto lo sumo y se queda como si fuera positivo. Entonces aquí 2 más 5 me daría 7. Ese valor le tengo que sumar el menos 10. Entonces aquí estaríamos hablando del caso número 2, en el cual tenemos un positivo y un negativo. Entonces lo que hago es, obtengo la diferencia que hay del 7 al 10. Esa diferencia es 3. Y voy a respetar el signo del número que sea más grande. En este caso, el número que es más grande es el 10. Por lo tanto, aquí mi resultado iría de forma negativa. Entonces aquí 2 más 5 me da 7. Y 7 menos 10 me da menos 3. Pasando al siguiente inciso, aquí nos pide que sumemos menos 6 más menos 8 y más 4. Entonces igual separo la operación, tomo primero estos dos números y los sumo. Entonces menos 6 y menos 8 estaríamos hablando del caso 3, en el cual tenemos un negativo más un negativo. Los sumo como si fueran positivos, pero les dejo el signo negativo. Entonces 6 más 8 me da 14. Pero voy a respetar el signo negativo. Entonces ahora a ese menos 14 le tengo que sumar el más 4. Entonces menos 14 más 4 estaría yo hablando del caso número 2, en el cual tenemos un negativo más un positivo. Entonces del 14 al 4 hay 10 números de diferencia. Y recuerden que debo dejar el signo del número que sea más grande. Entonces en este caso el número más grande sería el 14 y el 14 es negativo. Por lo tanto mi resultado es igual a menos 10. Pasando al inciso C. Aquí me pide sumar 7 más menos 5 más menos 1. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer ahí? Igual, separo la operación. Entonces, primero sumo estos dos números, que serían el 7 más menos 5. Sería el caso número 2. Entonces, como es caso número 2, saco la diferencia que hay entre estos dos. Entonces, del 7 al 5 tengo dos números de diferencia. ¿Cuál número es más grande? ¿El 7 o el 5? En este caso, el 7 es más grande y el 7 es positivo. Por lo tanto, mi resultado se queda como positivo. Entonces, ahora a ese 2 le tengo que sumar el menos 1. Y ahí estaríamos hablando otra vez de un caso 2, donde tengo positivo y negativo. Entonces, del 2 al 1 hay un solo número de diferencia. ¿Qué número es más grande? ¿El 2 o el 1? En este caso, el 2 es más grande y el 2 es positivo. Por lo tanto, mi resultado se debe de quedar como positivo también. Y para el último ejemplo, aquí ya son 4 números. Me pide que sume menos 3 más 4 más menos 9 más 5. Entonces aquí procedo de la misma manera. Separo las operaciones. Sumo los primeros dos números. En este caso es menos 3 y más 4. Es caso 2. Entonces del 3 al 4 solamente tengo un número de diferencia. En este caso el 4 es mayor
que el 3 y el 4 es positivo, por lo tanto mi resultado se queda como positivo. Entonces a este resultado yo le tengo que sumar el menos 9. Entonces estaríamos hablando otra vez de caso 2. Entonces del 1 al 9 tengo 8 números de diferencia. Entonces pongo mi resultado y le dejo el signo del que sea mayor. ¿Cuál número es mayor? El 9. Y el 9 aquí es negativo. Por lo tanto, mi resultado también debe de ser negativo. Entonces, 1 menos 9 me da menos 8. Y ya por último, a este menos 8 le tengo que sumar el más 5. Entonces, estaríamos hablando otra vez, caso 2. Entonces, del 8 al 5 hay 3 números de diferencia. Pongo esa diferencia y recuerden respetar el signo del que sea más grande. Entonces, en este caso el 8 es más grande y el 8 aquí es negativo. Por lo tanto, mi resultado también debe de ser negativo. Y de esa manera concluimos con este video. Si les gustó, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo.